Muchas gracias. Muy agradecido nuevamente a Alex Academy Perú, así como al Ilustro Colegio de Abogados de Huánuco por este ciclo de conferencias que forman parte del diplomado que usted bien ha señalado. En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre lo que son los delitos cometidos por particulares, pero dentro del contexto de los delitos contra la administración pública, ¿no? Que son lo más conocidos colusión, confusión, peculado, ¿no? Pero específicamente el día de hoy vamos a ver los delitos que son cometidos por particulares, no por funcionarios públicos, ¿no? En ese sentido vamos a iniciar con la presente. A un ratito voy a compartir, por favor. Ok, si se ve ahí, por favor me señalan. Sí, doctor, sí se visualiza. Sí, ok, listo. Entonces, se nos ha pedido hablar un poco sobre el tema de usurpación de autoridad, títulos y honores y violencia y resistencia a la autoridad, donde vamos a rescatar los puntos o las conductas típicas más importantes, ¿no? Puesto que ustedes conocen que tanto el delito de usurpación como el de violencia tiene diferentes artículos dentro del Código Penal. Entonces, vamos a hablar un poco sobre los más resaltantes, ¿no? Así tenemos, por ejemplo, el artículo 361 del Código Penal, que es eh, preferentemente, tenemos que leerlo en su contexto para luego poderlo disgregar, ¿ya? El artículo 361 señala el que sin título o nombramiento, acá hay dos temas, sin título o nombramiento, usurpa una función pública o la facultad de dar órdenes militares o policiales, o el que hallándose destituido, cesado, suspendido o subrogado de su cargo, continúa ejerciéndolo, o el que ejerce funciones correspondientes a cargo diferente del que tiene, será reprimido con pena privativa de libertad establecida ya en el tipo penal que se está dando lectura, ¿no? Y a continuación, hay una agravante del artículo 361 de usurpación de función pública. Dice, si para perpetrar la comisión del delito que se está señalando, el agente presta resistencia o se enfrenta a las fuerzas del orden, será reprimido con una pena privativa mayor a la que está establecido en el primer párrafo. ¿Ok? En ese sentido, nosotros podemos visualizar de este primer artículo en análisis cuatro supuestos. El primer supuesto, el que sin título de nombramiento usurpa una función pública. El segundo supuesto, el que usurpa la facultad de dar órdenes, sean policiales o sean militares. El tercer supuesto de este tipo penal es el que hallándose destituido, cesado o suspendido subrogado de su cargo, continúa ejerciendo, ¿no? Continúa en este ejercicio de sus facultades o labores que había tenido previo al despido, previo a la destitución, previo al cese o a la suspensión o a la subrogación, ¿no? Y el cuarto supuesto es el que ejerce funciones correspondientes a cargo diferente del que tiene. ¿Ok? En el primer supuesto, el que sin título de nombramiento usurpa una función pública. Aquí, el sujeto activo puede ser cualquier persona, es decir, es un sujeto activo indeterminado, no hay un requisito previo para que pueda ejercer dicha función de sujeto activo. El sujeto pasivo viene a ser el Estado o específicamente la correcta administración pública, que eso lo vamos a ver más adelante, qué significa la correcta administración pública y el funcionamiento público del Estado peruano, ¿no? ¿Y cuál viene a ser la conducta típica de este primer supuesto? El que usurpa, es decir, el verbo rector usurpar, es decir, de ejercer de manera ilegítima funciones públicas para las cuales tiene determinadas labores o funciones, el cargo que quiere o quiere desempeñar, ¿no? El que usurpa esa función. Acá en el tipo penal no establece medios comisivos o medios típicos, como por ejemplo en otros tipos penales dice el que mediante amenaza o violencia, ¿no? Acá no, acá solamente dice el que sin título de nombramiento usurpa. Entonces,
como no hay un números clausus y encima no lo señala, entonces puede ser permitido cualquier medio comisivo o cualquier medio típico. Puede ser mediante el engaño, mediante la falsedad, la astucia, el ardid, etcétera. ¿Ok? Acá el agente activo debe asumir el cargo de la función pública. Y ahora, ¿qué se entiende por función pública? ¿No? Hay diferentes conceptos que podemos señalar de lo que es la función pública, ¿no? Podemos decir que la función pública está caracterizada por las funciones que se realizan en las diferentes entidades e instituciones del Estado. Estamos hablando del Poder Judicial, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, y sus diversos ministerios, sus diversas entidades, así como los órganos autónomos, ¿no? Que establece nuestra constitución política. Entonces, cada una de estas instituciones ejerce una función determinada para poder darle funcionamiento al Estado peruano. Sin dicho funcionamiento, sin dichas labores que cada uno de los funcionarios o los servidores públicos realiza, no sería posible el funcionamiento, ¿no? Del Estado, ¿no? Pero acá el sujeto pasivo viene a ser la correcta administración de las funciones públicas, es decir, que tiene que haber una realización de función determinada a los cargos que cada uno tiene, ¿no? Ahora, en este primer supuesto debemos hablar sobre la ilegitimidad de la función pública, es decir, el elemento negativo es la ilegitimidad o la arbitrariedad en que uno asume o uno ejerce esa función que no le corresponde y lo ejerce sin tener título o nombramiento alguno, ¿no? Ese es el detalle en este tipo o en este primer supuesto, ¿no? Y cuando hablamos de ilegitimidad, como acá se señala de la función pública, debemos eh, ir a abarcar dos aspectos fundamentales, ¿no? Un primer aspecto de la ilegitimidad se refiere cuando esta persona ejerce una determinada función pública sin el debido nombramiento, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que para que haya un nombramiento para una función pública, tiene que haber un procedimiento adecuado, ¿no? Un procedimiento para ser nombrado, requisitos y condiciones que debe cumplir una determinada persona, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero ejercer la función de juez o fiscal, tengo que pasar por toda una serie de exámenes que convoca, en este caso, a la Junta Nacional de Justicia. Tengo que pasar el examen escrito, el examen curricular, el estudio del caso y, por último, la entrevista personal. Es decir, hay un procedimiento. Y luego de superar todas estas etapas, si me dan como ganador, se da mi nombramiento como fiscal o como juez, ¿no? O en todo caso, en otras entidades como notario, o de repente la misma Junta Nacional de Justicia que elige, en este caso, eh, al que está encargado de la OMPE, ¿no? Entonces, eso significa el nombramiento, ¿no? Que tiene que haber un procedimiento adecuado para ser nombrado. Y si no existe dicho nombramiento o dicho procedimiento, este nombramiento es ilegítimo, ¿no? Y el otro supuesto es el que sin título, ¿no? Es decir, tiene que haber un documento carente de legalidad, ¿no? Materialmente ineficaz, ¿no? Y justamente acá hay también dos formas. Ustedes muy bien saben que todo documento o diploma es expedido a nombre de la nación, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero sacar mi título de abogado o de cualquier otra profesión, siempre tengo que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Y cumpliendo ciertos requisitos recién en la universidad me va a poder expedir el título a nombre de la nación, ¿no? Entonces ya tengo un título de abogado y con ello puedo ejercer mi función. Pero si no tengo ese título, no puedo ejercer la función de abogado. Pero si esta persona se pone en este supuesto de legitimidad, podrá tener un título, pero no es legítimo, no es eficaz, no cumple con su función, ¿no? Y el otro elemento o la otra forma de que una persona pueda ejercer este cargo o función pública sin título viene de la investidura a la función pública por medio de otros
procedimientos, como por ejemplo las elecciones para poder elegir al presidente de la República, para poder, las elecciones en general de elección popular, ¿no? El presidente de la República, los congresistas, los alcaldes, los gobernadores regionales, etcétera, ¿no? Todas las autoridades que vengan de elección popular, ¿no? A eso se refiere. Entonces, una vez que yo, por ejemplo, postule como congresista y gane una de esas curules, el Jurado Nacional de Elecciones me dará mi título de congresista. Es decir, yo he cumplido con todos los procedimientos, pero si yo no he, ni siquiera he postulado y de la noche a la mañana tengo un título de congresista y quiero ir al Congreso a ejercer dichas funciones, ¿habrá ilegitimidad o no? Por supuesto que habrá ilegitimidad porque yo no he sido, yo no he seguido ese procedimiento para poder ser elegido de manera popular, ¿no? Acá lo que podemos ver que la conducta es netamente dolosa, es decir, hay conocimiento y voluntad del sujeto activo de querer realizar una determinada función sin título o nombramiento, ¿no? Acá hay un tema también muy importante, ¿no? Que es el error de previsión al momento de querer realizar una determinada función o un cargo, ¿no? Es con respecto a las entidades que tienen que ver con las rondas campesinas, con los comités de autodefensa, ¿no? Puesto que en muchos casos ustedes saben muy bien que ahí tiene que ver bastante el contexto sociocultural, ¿no? Muchas rondas campesinas tienen el tema de que ellos mismos tratan de ejercer una determinada función de justicia, ¿no? Por ejemplo, ellos no podrían ejercer una función de conciliación, por ejemplo, en un delito de violencia familiar, ¿no? Ellos no pueden decir, ¿sabes qué? Acá la agraviada y acá, o la víctima y acá el agresor van a conciliar, ¿no? ¿Eso sería válido o no sería válido? Claro que no sería válido porque se está ante un delito, pero muchas veces estos comités de autodefensa están en la idea, en el error de que esa función sí les es permitida, ¿no? Entonces cualquier persona de este contexto puede invocar el error de prohibición, ¿no? Puesto que ellos no sabían que estaba prohibido realizar dicha función dentro del comité de autodefensa o de los comités andinos que muchas veces se ven, ¿no? Y esto tiene que ver, como les repito, con el tema del contexto sociocultural, ¿no? Es muy importante tomar en cuenta ello. Ahora, también hay otro supuesto. El segundo supuesto que dice el que sin título de nombramiento usurpa la función de dar órdenes militares o policiales. Ustedes saben muy bien que dentro de la carrera militar, dentro de la carrera policial, hay jerarquía, ¿no? Hay jerarquía, así como en la policía hay oficiales y suboficiales, igualmente en el ejército también hay determinadas jerarquías para ejercer determinados cargos, ¿no? En este segundo supuesto, el sujeto activo puede ser cualquier persona, el sujeto activo. El sujeto pasivo, de hecho, que es la correcta administración pública, ¿no? Que se le encomienda, ¿no? Al Estado. ¿Y cuál viene a ser la conducta típica de este segundo supuesto? Usurpar la función, como el mismo tipo penal lo señala, ¿no? Usurpar la función de dar órdenes. Es decir, lo relevante acá es que el particular, el sujeto activo, el sujeto indeterminado, use sus atribuciones del que no goza, claro está, del que no goza, y da órdenes, ¿no? Y da órdenes. Es decir, acá el sujeto activo no tiene esas atribuciones, sin embargo, usurpa esa facultad y lo usurpa porque quiere realizar una conducta determinada para beneficio suyo, ¿no? Sin carecer de título o nombramiento oficial, ¿no? Por ejemplo, esto se puede dar en el caso de que haya un suboficial de la Policía Nacional del Perú, pero esta persona va a una determinada comisaría, ¿no? Pero, y se hace pasar como capitán, pero no tiene el título de capitán, es un suboficial, ¿no?
No tiene el título de capitán, va a una determinada comisaría y comienza a dar órdenes a las personas o a los efectivos policiales que se encuentran en dicha comisaría, ¿no? Acá también, por ejemplo, vemos el tema de que puede darse el caso de que una persona, un particular, se viste de policía, se para en la carretera y comience a realizar un control de identidad, ¿no? Para efectos de poder de repente buscar a una determinada persona que este extranjero está queriendo encontrar, ¿no? Entonces se puede dar ese caso, ¿no? Acá la conducta definitivamente estamos ante una acción dolosa, puesto que hay el conocimiento y voluntad del sujeto activo de querer usurpar la función de dar órdenes militares o policiales sin que tenga el título, sin que él tenga el nombramiento del cual él usurpa dicha función, ¿no? Ahora, hay un tercer supuesto del tipo penal que establece el que hallándose destituido, cesado, suspendido o subrogado de su cargo, continúa ejerciéndolo. Entonces, pero acá muchos dirán, pero si esta persona ha estado ejerciendo una función pública, ha sido un funcionario público. Pero acá muy bien dice la norma, el que hallándose destituido, es decir, ya no cumple una función pública. El que hallándose cesado, es decir, ya cesó de sus funciones, ya no es funcionario público al momento de querer cometer el ilícito penal. El que es suspendido, es decir, hay una suspensión respecto a sus funciones y ya no puede seguir realizando dichas funciones o subrogado del mismo, ¿no? Acá entonces, el sujeto activo, como en los otros supuestos, es cualquier persona, un sujeto activo indeterminado. El sujeto pasivo continúa siendo la correcta administración de las funciones públicas, ¿no? Ahora, ¿cuál es la conducta típica en este tercer supuesto? Previamente hay que señalar que esta persona tiene que haber sido destituido, tiene que haber sido cesado, suspendido o subrogado, ¿no? Se le tiene que haber comunicado de esta situación. Por ejemplo, un funcionario público que ha sido condenado por un delito contra la administración pública, una colusión, ¿no? Peculado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que continúa según el procedimiento administrativo? Que esta resolución o esta sentencia sea de conocimiento de la entidad pública en donde el sujeto ejerce funciones. Una vez que llegue a la entidad pública emite una resolución administrativa señalando que de acuerdo a esta resolución judicial él está destituido, entonces por lo tanto no puede seguir ejerciendo funciones públicas, ¿no? En el otro supuesto del cesado, por ejemplo, en el caso de que las personas que ejercen función pública, ustedes tienen conocimiento, claro está, que hay una causal de cese, que es el límite de edad. Hasta los 70 años una persona puede ejercer un cargo público en el cual se está, ¿no? Una vez que ya llega a esa edad de los 70 años, inmediatamente cesa, pero tiene que emitirse una resolución. Claro está que el sujeto activo tiene conocimiento que a los 70 años cesa, pero para él de repente está con la idea de que tiene que haber una resolución, y claro que tiene que haber una resolución de cese, pero él ya tiene conocimiento, ¿no? Si ya tiene ese conocimiento, fácilmente puede enviar un oficio, un documento señalando que ya no va a ejercer las funciones que seguía realizando porque ya de acuerdo a su edad, ya no puede continuar en el cargo, ¿no? Por límite de edad, ¿no? En el caso también por ejemplo, en el caso de una destitución, ¿no? Cuando un fiscal es destituido, normalmente es a través de la Junta Nacional de Justicia o también de la Autoridad Nacional del Ministerio Público, ¿no? Dependiendo del rango, ¿no? El otro supuesto es la suspensión, ¿no? La suspensión del cargo o la función pública que está realizando, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos a un congresista, ¿no?
un congresista que no realiza una determinada función o se establece de que ha incumplido, ¿no?, el código de ética de la función pública. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, sigue todo un procedimiento y se le suspende por 120 días, por 90 días, por 180 días, ¿no? Dependiendo del, de la gravedad, ¿no?, del hecho que haya podido realizar, es el número de días de suspensión. En este caso, el congresista tiene pleno conocimiento de la suspensión, pero sigue ejerciendo sus funciones, sigue yendo, de repente forma parte de las comisiones, ¿no? Alguna comisión o forma parte de la comisión permanente o en los debates va al pleno, ¿no? Teniendo conocimiento que ya ha sido suspendido. Entonces ahí se da la figura de del tercer supuesto, ¿no? El que habiendo sido suspendido continúa ejerciendo sus funciones. Y para ello tiene que tener conocimiento y voluntad de los hechos que se invocan, ¿no?, en este tercer supuesto, es decir, que tienen pleno conocimiento que se han dado estas 3 o 4 formas, ¿no?, destitución, cese, suspensión o subrogación de su cargo, pero, como repito, continúa ejerciendo el mismo, a efectos de que pueda de repente tener alguna algún interés, ¿no?, en algún tema, y por eso es que sigue ejerciendo estas funciones que se ha señalado. Pero claro está, como repito, si bien es cierto, la persona tiene, en el caso del cese, por ejemplo, ¿no?, la persona tiene pleno conocimiento que ya no puede ejercer el cargo por el cese por límite de edad. Si no le llega la resolución a tiempo, él fácilmente puede eh, eh, enviar un oficio, ¿no? Poniendo en conocimiento a su entidad de esta situación. Igual ha pasado, por ejemplo, si ustedes recuerdan, en el Tribunal Constitucional, ¿no?, con el anterior tribuno, ¿no?, si se puede decir, que el doctor Ferrero, me parece, que ya cumplió los 5 años, no había todavía por parte del Congreso un sustituto. Sin embargo, él con un documento dijo: ya he cumplido mis 5 años para los cuales fue elegido en el Tribunal Constitucional y me retiro, ¿no? Lo cual no hicieron los otros miembros del tribunal anterior, ¿no? Pero eso ya, como digo, ya viene a ser un conocimiento que tiene que haber de parte de la persona, y si no hay ese documento, tiene que ponerlo de conocimiento de su entidad, ¿ok? Ahora, eh, en el cuarto supuesto, el que ejerce funciones correspondientes al cargo diferente del que se tiene. Acá el sujeto activo cambia, varía, ¿no? El sujeto activo tiene que ser un funcionario público que está en ejercicio de sus funciones. El sujeto pasivo nuevamente es el Estado o la correcta administración de la función pública o de la administración pública, como se le conoce, ¿no? Ahora, ¿cuál es la conducta típica en este cuarto supuesto? Que si bien es cierto, el funcionario no es que carezca de título, no es que carezca de un determinado nombramiento, no es que haya sido cesado, sino que realiza funciones diferentes para la cual la institución lo ha nombrado, lo ha designado, o simplemente ha ganado un concurso para un determinado cargo, ¿no?, dentro de las entidades u organismos públicos, ¿no? Es decir, tiene un cargo A, pero realizas las labores del cargo B. Por ejemplo, en el Ministerio Público, para no ir tan lejos, yo tengo el cargo de asistente en función fiscal. Sin embargo, realizo funciones de fiscal adjunto provincial, por ejemplo, o de fiscal provincial, ¿no? Tengo el título de asistente de función fiscal, ¿no?, a través de un concurso público que lo he ganado, un nombramiento en este caso, ¿no? Me han nombrado como asistente de función fiscal luego de un determinado proceso de selección de personal. Sin embargo, estando dentro de la institución, yo no ejerzo mis funciones como asistente de función fiscal, sino que quiero ejercerlo como fiscal. ¿Para qué? Para poder realizar disposiciones,
para poder realizar dictámenes que son funciones propias del fiscal, o para poder realizar de repente diligencias, ¿no? Fuera de la sede del Ministerio Público, diligencia no sé, de repente de control de identidad conjuntamente con la policía, y eso no lo puede hacer el asistente de función fiscal, lo tiene que hacer el fiscal mismo, ¿no? O una diligencia por ejemplo, linderos, ¿no? En una usurpación, ¿no? Eso lo tiene que hacer el fiscal. Que si bien es cierto, el fiscal puede tener el apoyo de un asistente de función fiscal para la redacción de las actas, eso no significa que el asistente haga la función de fiscal, ¿no? Por eso, en este cuarto supuesto, el acto funcional señala que tiene que ser legítimo. Y acá se habla de una competencia funcional, es decir, sobre las funciones que realiza una determinada persona, pero que a través de esas funciones que realiza, quiere realizar otras funciones de otro cargo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, ustedes muy bien saben que la única institución que puede, después de un proceso judicial, puede señalar si una persona es inocente o culpable, puede emitir una sentencia, en otras palabras, absolviendo o condenando a una determinada persona, es los miembros del Poder Judicial, específicamente los jueces, ¿no? Los jueces de investigación con nuevo código, los jueces de unipersonales, ¿no? O los juzgados colegiados, ¿no? Pero no lo puede ser la Policía Nacional. Por más que de repente ustedes digan, pero están en unas comunidades en donde se llega a los 3, 4 días de la misma ciudad en la que se está, pero no por eso el policía puede absolver o condenar o puede sentenciar a una determinada persona por un determinado delito. No lo puede hacer, porque ahí estamos hablando de la competencia funcional, ¿no? ¿A quién le compete la función de verificar después de un procedimiento judicial la culpabilidad o la inocencia de una persona? Es el Poder Judicial. No hay otra institución, no hay otra institución. Igualmente pasa, por ejemplo, con la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia, de acuerdo a la Constitución Política peruana, establece que dentro de una de sus funciones es la elección de jueces y fiscales. La elección de jueces y fiscales no lo puede hacer el Ministerio Público, no lo puede hacer el Tribunal Constitucional, y acá hay que también, acá hay que diferenciar una conducta. El Ministerio Público, a través de su máxima autoridad, que es el fiscal de la Nación, o el actual fiscal de la Nación, dentro de su potestad puede nombrar fiscales provisionales, pero tienen esa calidad de provisionales, no es que sean fiscales titulares, porque la única entidad que puede nombrar, como repito, fiscales titulares es la Junta Nacional de Justicia, no hay otra institución. Y acá hablamos de competencia funcional nuevamente, ¿no? Entonces, acá podemos señalar que no hay un tema de arbitrariedad, no hay un tema de abuso, si se puede decir, sino hay un tema de incompetencia del órgano funcional, ¿no? Y como repito, hay que ver también el tema de jurisdicción, puesto que, por ejemplo, puede ser que un funcionario del Servicio de Administración Tributaria realice una determinada función en un determinado espacio, pero de repente esta persona va más allá y sanciona a otra persona que pertenece al otro espacio. Ahí hablamos de jurisdicción, ¿no? Ahí se puede invocar de repente error de provisión u otra figura, pero acá en el cuarto supuesto hay un ejercicio de funciones de un funcionario público que lo que hace es justamente realizar otras labores para la cual no fue contratado, para la cual no fue nombrado, para la cual no tiene el título respectivo, ¿no? Como repito, acá tiene que ver conocimiento y voluntad del agente, del sujeto activo, del funcionario público que realiza esta función. Tiene que haber conocimiento y voluntad, tiene que haber el conocimiento que está realizando, que quiere realizar una función distinta a la que tiene, ¿no?
y la voluntad de hacerlo, ¿no? Es decir, su conducta es comisiva y dolosa, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ello, ¿no? Con el ejercicio de funciones que son diferentes a las que nos corresponden, ¿no? Y claro está que cuando nosotros ejercemos una determinada función, hay una determinada directiva. Cada institución, cada entidad tiene directiva, tiene reglamentos en las cuales están contempladas las funciones que uno realiza, ¿no? Por ejemplo, en el Ministerio Público, su ley orgánica, ¿no? La ley orgánica, igual en el Poder Judicial, su ley orgánica, ¿no? Establece cuáles son las funciones de los jueces de los diferentes grados. Igual en la ley orgánica del Ministerio Público está establecido, contemplado cuáles son las funciones que debe cumplir cada fiscal de acuerdo al rango, ¿no? Fiscales, los fiscales adjuntos, provinciales, superiores, supremos, etcétera, ¿no? Así como, por ejemplo, ahora último, el nombramiento de la Autoridad Nacional del Ministerio Público, sabe qué funciones cumple, ¿no? Funciones de control, ¿no? Este es en el corto supuesto. Ahora, como se señaló en el principio de las diapositivas, hay en el segundo párrafo está el agravante, ¿no? Es decir, si para perpetrar la comisión del delito, establecido en el primer párrafo, el agente presta resistencia o se enfrenta a las fuerzas del orden, ¿no? Esa es una agravante de este tipo de delito. Ok, vamos avanzando. Acá, el artículo 362 habla sobre la ostentación de distintivos de función o cargo que no ejerce, ¿no? Acá establece que el que públicamente ostenta insignias o distintivos de una función o cargo que no ejerce o se arroga grado académico, título profesional u honores que no le corresponden, será reprimido con la pena que se establece en el tipo penal señalado en el artículo 362. Acá el sujeto activo puede ser cualquier persona, es decir, una persona indeterminada, ¿no? Puede ejercer o puede cumplir con dicho verbo rector establecido en la conducta del artículo en análisis, ¿no? El sujeto pasivo viene a ser el Estado o la correcta administración de la función pública, ¿no? Ahora, la conducta típica, ¿en qué consiste? Volvemos al tipo penal. Dice, el que públicamente ostenta insignias o distintivos de una función o cargo que no ejerce o se arroga grado académico. ¿Quién puede ostentar insignias? Los efectivos policiales pueden ser, los militares, que de acuerdo a las insignias que tienen o a los galones que tienen, se les puede reconocer si tiene el grado de capitán, coronel, comandante o teniente general, ¿no? Ahora, en este caso, se reconoce al Estado como ente que otorga dichos distintivos, ¿no? Dichas insignias. No lo puede dar otra institución, sino solamente el Estado, para que esta persona, a través de esta insignia o distintivo, no pueda ejercer esa función. Como les repito, en el caso de los efectivos policiales, ¿no? Que tienen un distintivo que los reconoce de acuerdo al rango que tienen, ¿no? Y que representan a la autoridad pública. O también en el segundo supuesto que habla sobre el que tiene un grado académico, o mejor dicho, se arroga un grado académico, título profesional u honores que no le corresponde, ¿no? En este caso, ustedes saben que quien tiene la facultad de poder expedir títulos profesionales, grados académicos, es el Estado, ¿no? Por eso siempre en su diploma van a ver ustedes que dice, se le otorga a nombre de la nación a fulano de tal el grado académico de bachiller o el título de abogado, ¿no? En este caso de nuestra profesión, ¿no? Y así, en cada profesión, ¿no? Entonces, a, a- teniendo esto ya previamente establecido, vamos a ver acá, dice hay dos formas de poder cometer este tipo de delito, de ostentación de distintivo de función o cargo que no ejerce, ¿no? Primero está la ostentación, es decir, exhibir con vanidad públicamente. Hay que tomar en cuenta esa, el que públicamente dice el tipo penal, públicamente, ¿no?
Entonces, ostentar públicamente insignias o distintivos de una función o cargo que no ejerce. Como les hablaba, de repente una determinada persona tiene el galón de comandante o de coronel, ¿no? Y quiere realizar esa función ostentando públicamente esa insignia, que no le corresponde, claro está, ¿no? O el segundo supuesto, o la segunda forma del cumplimiento de este tipo penal es arrogarse, es decir, atribuirse o adjudicarse públicamente un grado académico, ¿no? Título profesional que no le corresponde, ¿no? Acá ambas conductas, como lo señala el tipo penal, ambas conductas deben ser dirigidas hacia de manera pública, ¿no? Hacia un número indeterminado de personas, ¿no? Puede ser a través de redes sociales, puede ser, claro, ¿por qué no? Porque ustedes saben que las redes sociales, llámense Facebook, Instagram u otras redes sociales, llega de manera inmediata a un número indeterminado de personas, ¿no? Acá la conducta definitivamente es dolosa, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un caso, la casación 843-2019 Apurímac, de fecha 4 de junio del año 2021, ¿no? En esta jurisprudencia se habla de que un gobernador regional de una determinada región, valga la redundancia, ejercía sus funciones, ¿no? Como gobernador, pero en el sello, él consignaba las iniciales MAG, de magíster, ¿no? De magíster. Entonces, el Ministerio Público le aperturó proceso porque estaba justamente, como dice, ostentando un título o un grado académico que no le corresponde, como es el grado de magíster. ¿Qué es lo que sucedió? En este caso, en primera instancia, lo absolvieron de los cargos, ¿no? Sin embargo, la Superintendencia Nacional, la SUNEDU, en este caso como parte agraviada, interpuso el recurso de apelación, se fue en apelación y la sala correspondiente de Apurímac señaló de que se tiene que hacer declaró la nulidad de la sentencia, un nuevo juicio. Y en un nuevo juicio a esta persona lo condenan, ¿no? Igual la Sala Superior de Apurímac confirma dicho condena y se va a la Corte Suprema. ¿Qué es lo que pasaba? Que esta persona sí tenía un título, ¿no? Él había realizado un máster en gestión pública, ¿no? Un máster en gestión pública, pero una universidad de España, pero que no lo había convalidado, no lo había revalidado, no había hecho el procedimiento de reconocimiento de título extranjero ante la SUNEDU, ¿no? ¿Qué es lo que dijo la Corte Suprema en este caso? Que si bien es cierto, el señor, en este caso, Wilber Venegas, no realizó el procedimiento para poder reconocer, para poder revalidar dicho título obtenido en España de un máster en gestión pública, eso no significa que el señor esté ostentando un cargo o un grado académico que no le corresponde, ¿no? La Corte Suprema, y me parece muy válido sus argumentos, señaló que justamente el hecho de que por olvido de la persona o por descuido no haya hecho el trámite correspondiente ante la entidad pertinente, que en este caso es SUNEDU, no significa que el título sea inválido, no significa que el título sea ineficaz. De repente puede ser, como dice la Corte Suprema, puede ser ineficaz de repente para poder enseñar o inválido para poder enseñar, porque tiene que ser reconocido ante la SUNEDU primero, pero no significa que el título sea falso. En ese sentido, la Corte Suprema declaró fundado el recurso de casación interpuesto por el apelante, ¿no? Señalando de que el título era verdadero y que no se había irrogado un grado académico falso, sino que esta persona sí tenía el grado académico de magíster, ¿no? Es muy interesante, espero que la puedan revisar con calma esta casación. ¿Ok?
Luego viene el ejercicio ilegal de la profesión, la participación en el ejercicio ilegal de la profesión. Por el tiempo vamos a pasar un poco rápido este tema. El artículo 363 dice el que ejerce profesión sin reunir los requisitos legales requeridos, ¿no? Yo, por ejemplo, para ser abogado, ¿qué necesito? Haber terminado la carrera, haber obtenido mi grado de bachiller, luego obtener el grado, el título de abogado a través de tesis, a través de expedientes o a través de otro procedimiento que me lleve al grado de abogado. Y luego tengo que colegiarme, ¿no? Tengo que, para poder estar habilitado para ejercer la función, ¿no? Pero si no cumplo ninguno de estos requisitos y hago esa función, estaría dentro de este tipo penal. El segundo párrafo dice el que ejerce profesión con falso título, es decir, aquella persona que ni siquiera ha estudiado o de repente ha estudiado, no ha terminado la carrera, pero quiere realizar funciones de abogado. Se consigue un título, ¿no? Un título que es falso. Y como es un título falso, es ineficaz, ¿no? No tiene validez alguna ante ninguna entidad pública o privada, ¿no? En esos supuestos se encuentra el artículo 363, ¿no? Y el artículo 364, el profesional que ampara con su firma el trabajo de quien no tiene título, ¿no? Esto se da mayormente en el caso de los médicos, ¿no? En el caso de los médicos se da más que todo este tema del ejercicio ilegal de la profesión. Ahora vamos a hablar un poco del segundo tema, de la violencia y resistencia a la autoridad, ¿no? Sobre todo de los artículos más llamativos o los que se pueden dar algún tipo de conducta, ¿no? ¿Por qué traigo estos dos artículos, el 365 y el 366? Porque lo quiero concordar con el artículo 367. El 365, ¿qué dice? El que sin alzamiento público mediante violencia o amenaza impide a una autoridad o a un funcionario o servidor público de ejercer sus funciones o lo obliga a practicar un determinado acto de sus funciones o le estorba, bueno, el término ahí está, o le estorba en el ejercicio de estas, se dará reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años. Pero ahora vamos al agravante. El artículo 367 señala formas agravadas. En los casos de los artículos 365 y 366, la pena privativa de libertad será no menor ni mayor de tal si se dan estas dos formas. Es que se realice el acto por 2 o más de personas y el autor es funcionario o servidor público. Pero lo que me interesa es el segundo párrafo, ¿no? Que dice, la pena privativa de libertad será no menor de 8 ni mayor de 12 años. No menor de 8 ni mayor de 12 años. Cuando el hecho sea cometido a mano armada, el autor causa una lesión grave que haya podido prever. Y el tercero, el hecho se realiza en contra de un miembro de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas, magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público, miembro del Tribunal Constitucional o autoridad elegida por mandato popular en el ejercicio de funciones. Y continúan las otras formas. ¿Por qué los traigo acá? Porque me interesa traer a colación un caso muy sonado, que es el caso de Silvana Buscaglia Sapler, que ustedes muy bien recordarán, ¿no? ¿Se acuerdan el 17 los hechos más o menos son los siguientes, ¿no? Que el día 17 de diciembre del 2017, Silvana Buscaglia Sapler infringió la norma penal de violencia y resistencia a la autoridad, figura penal agravada, en su figura penal agravada, la que les he señalado, al resistirse que se le imponga una papeleta de infracción de tránsito, bajando de su vehículo y agrediendo física y verbalmente al efectivo policial. Ustedes se deben acordar de ese caso, ¿no? Que esta señora baja y está furiosa de que le querían imponer una papeleta, ¿no? El señor Elías Quispe Carvajal, que en ese momento ejercía como efectivo de tránsito. ¿Y se acuerdan que le dio una bofetada y que le hizo caer su casco, ¿no? Y supuestamente, o le rozó parte del rostro, ¿no? Sí se deben de acordar de ese caso. Entonces, fue muy llamativo este caso, pero ¿por qué? No solamente porque hubo una violencia contra una autoridad pública, en este caso contra un efectivo policial, sino por cómo se desarrolló el proceso penal, ¿no? En este caso fue
llevado a cabo ante el segundo juzgado de investigación preparatoria del Callao, ¿no? En su modalidad de delito contra la administración pública, violencia y resistencia a la autoridad, violencia contra un funcionario público en su forma agravada, ¿no? En agravio del Estado, así como de Elías Carabajal, en agravio del Estado específicamente de la Policía Nacional del Perú, ¿no? Porque justamente cuando suceden estos hechos, Elías Quispe estaba ejerciendo la función de policía de tránsito, ¿no? Entonces, ¿dónde se configuró la conducta de Silvana Buscaglia? En el artículo 365 tipo base y concordante con el artículo 367 numeral 3 de la segunda escala punitiva, lo que les había leído, ¿no? Que el que comete contra un funcionario público, en este caso contra una policía nacional, ¿no? Pero ¿qué pasó en este caso? Justamente a raíz de estos hechos, el segundo juzgado de investigación preparatoria, claro está, con la investigación que llevó a cabo el Ministerio Público, dijo que se estaba ante una flagrancia, ¿no? Que no había nada más que investigar, ¿no? Que habían videos que demostraban que esta persona le había dado una bofetada que parte del rostro y el sombrero que el policía llevaba. Entonces se fueron a un proceso de terminación anticipada en vía de proceso inmediato. ¿Por qué? Porque ya no había más pruebas que actuar, ¿no? Entonces, como ya no había más pruebas que actuar y se había dado la flagrancia, entonces inmediatamente se llevó a esta figura procesal. ¿Y la pena impuesta cuál fue? 6 años y 8 meses. Eso es lo que llamó la atención no solamente de los magistrados, sino creo que de toda la comunidad jurídica, ¿no? Puesto que como un delito de esta naturaleza puede tener este tipo de pena, tomando en cuenta que justamente el artículo 106, si ustedes recuerdan el Código Penal, que es el homicidio simple, dice, el que mata a otra persona será reprimida con pena de privación de libertad no menor de 6 ni mayor de 20, el rango 6 a 20. Y acá le han puesto 6 años y 8 meses, es decir, que darle una bofetada a un policía es más grave que haber matado a una persona. Entonces, en sus momentos se dio todo ese debate, ¿no? Y a raíz de ese debate, la Corte Suprema, en sesión plena, se reunieron todos los jueces de la Corte Suprema y emitieron el Acuerdo Plenario Extraordinario 1/2016. Antes de irme ahí, en esta sentencia, en vía de proceso inmediato, se le impuso la pena de 6 años y 8 meses y se le condenó al pago de una reparación civil de 5.000 soles para el Estado y 5.000 soles para el agraviado Elías Quispe Carabajal, ¿no? Entonces es muy importante tomar en cuenta este acuerdo plenario extraordinario 1/2006 porque un punto muy importante acá habla sobre la proporcionalidad de la pena, entre muchos otros aspectos que habla este acuerdo plenario y que ya ha sido materia de examen de la Junta Nacional de Justicia, así como diferentes entidades, ¿no? Que buscan personal, como por ejemplo el Ministerio Público emite su balotario y dentro de las preguntas, en anteriores años ha venido este caso, ¿no? Lo que no quiere decir que no pueda venir en este año, si hay convocatorias o los años siguientes, porque este año siempre está en debate, ¿no? Perdón, este tema siempre está en debate, ¿no? El tema de la proporcionalidad de la pena, ¿no? Acá en el acuerdo plenario extraordinario establece que debe haber una proporcionalidad entre la conducta y la pena que se debe aplicar, ¿no? Al sujeto activo, ¿no? Luego, el artículo 368, resistencia o desobediencia a la autoridad, ¿no? El que desobedece o resiste la orden legalmente partida por un funcionario público en ejercicio de sus atribuciones, salvo que se trate de la propia detención, será reprimido con la pena privativa establecida en este artículo, ¿no? Acá, por ejemplo, es importante eh, tomar en cuenta dos aspectos, ¿no? El desacato del administrado de la orden impartida, es decir, la negación a obedecer, pero tiene que ver, esta orden tiene que haber sido comprendida, ¿no? Por el sujeto activo, para que luego la quiera desacatar o la quiera desobedecer o se quiera negar a obedecer, ¿no? Y la otra modalidad es tener una conducta obstruccionista por parte de la gente, ¿no? Es decir, realiza diferentes actos que traban la actuación funcionarial, ¿no? Por eso acá hay que tomar en cuenta diferentes presupuestos, diferentes aspectos, ¿no? Para este tipo penal, ¿no? Tiene que haber una orden, ¿no? Puede ser una orden
judicial o administrativa, una obligación, un deber de actuación en el sujeto activo, el no cumplimiento del deber o de la obligación y la posibilidad de haberlo cumplido, ¿no? Hay otros tipos penales dentro de la violencia y resistencia a la autoridad, pero que no hay mucha jurisprudencia o escasa jurisprudencia, ¿no? Más que todo hay estos tipos penales que hemos podido resumir en estas diapositivas, que espero que hayan sido de su agrado. No tengo más que agradecerles a Lex Academy y a todos los que están presentes en este jueves. Sé que ya es un feriado largo, sin embargo, muchos de ustedes están presentes, eh, tratando de adquirir conocimientos y claro, es recíproco, ¿no? Todos los días nos alimentamos de la jurisprudencia que pueda emitirse no solamente de la Corte Suprema, sino el Tribunal Constitucional como máximo intérprete de la Constitución, ¿no? Eso sería todo. Mi agradecimiento al Ex Academy y al Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco.